Bueno, nuevamente, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este cuarto webinario Metro X del capítulo América Latina y el Caribe del International Metropolitan Fellowship. Muy agradecido por que se hayan interesado por este evento que va a poner el foco sobre las áreas metropolitanas en Centroamérica, una región que nos parece muy interesante desde el capítulo de América Latina abordar, conocer, profundizar y acompañar en el proceso de desarrollo que están haciendo las áreas metropolitanas en la región de América Central. Para lo cual vamos a tener la presencia de la vicealcaldesa de Panamá y también de el coordinador ejecutivo del Consejo de Alcaldes del área metropolitana de San Salvador. El representante de ONU Habitat de Metro Hub está con algún problema de conexión, porque están en el Amazonas colombiano. Esperamos que pueda conectarse, si no se ha comprometido a enviarnos también un video de su presentación, para en caso de que no pueda conectarse, subirlo a nuestro canal de YouTube. Bueno, también darle la bienvenida a Pedro Ortiz, que es nuestro presidente honorario del International Metropolitan Fellowship, director del International Metropolitan Institute, y bueno, quien lidera también parte del proceso que venimos haciendo hace unos años en esto que es la disciplina metropolitana. También saludar a los diferentes fellows que se han conectado el día de hoy. Y también, bueno, ahí veo a Jordi Baker de Metrópolis y algunos amigos de otras ciudades. No sé, Pedro, si tú quieres hacer una breve introducción, comentario inicial respecto a tu mirada sobre América Latina y específicamente sobre Centroamérica, bueno, desde la perspectiva metropolitana. Así que te invito. Gracias, Alejandro. Primero, felicitarte por la organización de esto y por cómo estás llevando todo el capítulo de América Latina y Caribe. Segundo, casi prefiero al final hacer algunos comentarios. Excelente. Simplemente comentar que yo en Centroamérica he trabajado en Guatemala, en El Salvador, en Tegucigalpa, en San José, en Santo Domingo y en La Habana. O sea que me conozco más o menos la situación. Al final prefiero hacer unas conclusiones e intentar resumir un poco los elementos que se hayan podido discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación de la vicealcaldesa de Panamá, Judy Meana, que realmente es una referente política en el área metropolitana de Panamá, que lleva adelante una agenda compleja en múltiples dimensiones del desarrollo económico, social del área metropolitana de Panamá, y es una tomadora de decisión que nos parecía muy importante convocar, invitar, así que agradecerte, Judy, por sumarte a este webinario Metro X del International Metropolitan Fellowship, y te dejo la palabra. Estás sin audio ahora. Listo. Perfecto. Hola. Saludos desde Ciudad de Panamá, y Pedro, te necesitamos también que nos visites acá en Panamá. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría también haber sido la última en hablar. Hola, Pedro, mucho gusto. Que no mencionaste Panamá y dije, Pedro, te necesitamos en Panamá. Ven. Estamos a vuestra disposición. La gente del International Metropolitan Fellowship Latinoamericana está a vuestra disposición para lo que queráis. Somos una organización de profesionales. Muchas gracias. Sí, te necesitamos. Mira, y más que nada agradecerles, porque a mí no me gusta hablar mucho, a mí me gusta escuchar, porque soy nueva en todo esto de la política, soy comunicadora.
sí he trabajado en 2 administraciones presidenciales como directora de información, pero por primera vez estoy en una posición donde el pueblo panameño, específicamente los votantes de la ciudad capital, me dieron la oportunidad de ser la vicealcaldesa del alcalde José Luis Fábrega y estar en esta oficina. El presidente en la fase más crítica de la pandemia, el presidente Laurentino Cortizo, me convocó para estar en la gobernación de Panamá y durante 10 meses, en la fase más dura de la pandemia, pues tuve esta experiencia de vivir cómo los problemas que nos reflejan cómo está el termómetro de la gobernanza dentro de la ciudad capital, nos explotaban en la cara. Y bueno, quiero compartirles más que nada esto, porque nosotros en Ciudad de Panamá tenemos muchísimos retos. Es una ciudad que internacionalmente es proyectada como un centro de bancario, un centro donde hay mucho desarrollo y también donde los migrantes están viniendo a Panamá para empezar una nueva vida. En el caso de la diáspora venezolana tenemos este tema que también les voy a compartir, pues cómo lo estamos manejando. Bueno, la pandemia reflejó la importancia de los gobiernos locales, porque el ciudadano al primero que acude es a su autoridad local, ¿no? En Panamá se le llaman los representantes de corregimiento. El distrito de Panamá tiene 26 corregimientos. Entonces, estos 26 concejales que son electos por sus comunidades fueron la primera cara donde el ciudadano fue a pedir alimentos y a descargar, por decirlo así, toda su ansiedad, porque el gobierno nacional nos confinó, a nosotros no, a los funcionarios obviamente, porque tuvimos que estar en la primera línea de batalla, pero fue un momento de mucha incertidumbre porque se decía que el COVID iba a generar un caos sanitario. Voy a hablar de Panamá específicamente, o sea, la información que se manejaba de los científicos, de los médicos, de quienes estaban analizando cómo nos iba a afectar el COVID-19, decían los hospitales van a colapsar, va a haber caos, va a haber revueltas, va a haber mucha violencia y por suerte las decisiones tomadas por el gobierno de primero preservar la paz, de reconocer que esa primera cara que eran los gobiernos, somos los gobiernos locales, íbamos a manejar esas ansiedades y podíamos dar una respuesta rápida e inmediata, pues nos permitió ver e ir corrigiendo en el camino estas situaciones que, por lo menos en el caso de Panamá, la alcaldía no está descentralizada como en otras ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Que somos un país presidencialista. Las instituciones del gobierno central son las que ven los temas de seguridad, de vivienda, de alimentación, de obras públicas. Entonces la alcaldía no tiene tantas competencias, pero sí entendimos que no podemos decirle al ciudadano, no, esa no es mi competencia, pero sí es mi incumbencia, porque tenemos que garantizar la paz y la salud de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hicimos durante ese proceso? Si bien todos estos temas que les mencioné son responsabilidad del gobierno central, como gobiernos locales fuimos convocados por el gobierno nacional para atender tanto la crisis sanitaria, porque tuvimos que ir a los corregimientos a hacer trazabilidad para ver quiénes estaban contagiados de COVID, llevar las bolsas de alimentos. Funcionarios de las juntas comunales fallecieron porque estábamos en la fase de donde nadie estaba vacunado. También tuvimos que atender los cierres de calles porque cuando se decreta el confinamiento, la gente no tenía alimentos y allí ¿qué nos explota en la cara? Que en muchas comunidades, en la mayoría de las comunidades del distrito capital, no habían mercados cercanos a las comunidades, a los barrios. Y eso
tiene que ver con la seguridad alimentaria. Mucha gente se tiene que trasladar al centro de la capital para construir mercados. Entonces, dentro de la planificación del plan de gobierno del alcalde, está la construcción y ya estamos avanzando de mercados en los puntos estratégicos de la ciudad, en el este, en el norte, para que los corregimientos puedan tener alimentos cerca. Y esto nos fue diciéndonos cómo estaban las cosas. Digo, lo sabíamos, pero cuando te llega una situación de crisis, es donde entonces te va haciendo, pues, te va generando esas ansiedades en la población. Una de las cosas que por lo menos pude, en conjunto, ¿no?, con los estamentos de seguridad, que allí también, pese a que la Constitución no nos da esas competencias como les decía, el poder mejorar esa comunicación interinstitucional nos permitió dar esa respuesta inmediata, y vieron que Ciudad de Panamá durante la pandemia no reportó situaciones de violencia, de saqueos, a pesar de que la gente no sabía dónde iba a conseguir los alimentos, porque tan pronto nosotros teníamos información de que iba a haber algún tipo de cierres de calles o que la gente iba a violar la cuarentena para salir a cerrar calles, íbamos inmediatamente a atenderlos. Y entonces allí te das cuenta que no solamente era el tema de los alimentos o la incertidumbre de qué iba a pasar en medio del confinamiento, sino que la gente empezaba a decir, pues no tengo agua, no tengo calles, no tengo aceras, no tenemos escuela, no tenemos hospital. Y todo eso, pues, al calor de la situación, te deja ir viendo, ¿no?, lo importante que es poder tener ese contacto directo. Yo siempre le digo, el poder mirar a los ojos a la gente y poder tener el oído muy pegado, que es una de las cosas que nos ha ayudado, porque en la pandemia pudimos meter la tecnología. Hoy día, los panameños que no cuentan con un trabajo cobran un bono solidario a través de la cédula, porque quienes tienen que ver con la parte tecnológica del Estado dijeron, bueno, busquemos una forma de que la gente no se siga contagiando entregando bolsas, y ahora con la facilidad de tener un documento que está en tu cartera, ya puedes ir a comprar alimentos. Igualmente, bueno, hablando de la gobernanza, la pandemia puso en suspenso o en pausa muchos de los proyectos que teníamos proyectados, tanto del gobierno nacional como de la alcaldía. Somos una alianza de gobierno, tanto el alcalde como el presidente y mi persona, pues somos de la alianza de gobierno, lo que nos permite una mayor coordinación, pero sí está el resentimiento ese de la pausa. Y creo que en parte la resiliencia del pueblo panameño, a veces sentimos como que no recordamos que estuvimos parados, que no hubo construcción, que hay desempleo, y que ahora, luego de la vacunación, que ha sido muy exitosa en Ciudad de Panamá, estamos nuevamente volviendo a esa, por decir, nueva normalidad, tratando de mejorar nuestros índices económicos y sobre todo el tema del desempleo. Y lo más importante, que es la situación más sensitiva de nuestra ciudad, que es la educación. Porque, por suerte, bueno, la tecnología permitió que los chicos se conectaran a través de las plataformas tecnológicas, porque no había presencialidad, pero allí sí se acrecentó la brecha, porque no todos los chicos tenían la oportunidad de contar con la tecnología en sus hogares. Otra de las cosas que nos permitió ver la pandemia, hablando de los migrantes, es que los migrantes que llegan a Panamá, bueno, van a las ciudades o a las comunidades de acogida viviendo con los mismos problemas que están viviendo los panameños, pero que tienen una situación muchísimo más difícil por la falta de información de cómo legalizarse, que el sistema de migración está trabajando en eso, pero que la alcaldía, a pesar de no tener la competencia, estamos metiéndonos, por decirlo así, en conjunto con ONU Habitat, estamos con Hayas y con estas organizaciones que ven migrantes y refugiados,
para poder potencializar más la presencia de los migrantes, porque está comprobado que los migrantes y refugiados traen también mucho conocimiento, experiencia. La mayoría de los que están llegando a Panamá son personas profesionales, pero por las leyes panameñas no pueden acceder a puestos de trabajo y tienen una situación muy difícil. Y también, bueno, tratar de estar muy vigilantes del tema de xenofobia y discriminación y la violencia que están sufriendo. Entonces, ¿qué nos permitió ver eso? La falta de vivienda, que si bien no es nuestra competencia, pero sí alzamos nuestra voz para que la ciudad capital pueda tener inversión. Entonces tenemos una serie de oportunidades en cuanto a inversión en nuestro distrito, si se está facilitando, y el ir mejorando cada día, el poner las reglas claras para poder garantizar esta inversión en vivienda, que es lo que ha dificultado esta gobernanza, porque la falta de vivienda asequible hace que dentro de que si ustedes pueden buscar, bueno, hay mucha información sobre cómo ha crecido Ciudad de Panamá, que tenemos asentamientos informales que no han permitido el desarrollo y acceso a servicios básicos a estas poblaciones que están sin agua, sin luz, sin vías, sin estos servicios básicos tan importantes, que también pues ha exacerbado la situación de estas comunidades por el tema de la pandemia. Y también el atender la parte de los migrantes refugiados nos ha permitido estar más sensibles como autoridades en la importancia no solo de darle seguimiento, sino de estar muy atentos y muy enérgicos en cuanto a las respuestas que debe dar el gobierno nacional. Y a veces hablamos así, parecería, ¿no?, como que fuéramos oposición al gobierno central, no, pero el ciudadano lo que quiere son respuestas y lo que esperan, y es lo que día a día vemos que el ciudadano le achaca a la alcaldía todas estas situaciones y no podemos quedarnos callados. Y bueno, una de los ejemplos también que pude vivir en el tema de gobernanza, por ejemplo, si buscamos puntos específicos de cómo cuando las ciudades no acomodan o no mejoran la parte legislativa o de las leyes, que no es competencia de nosotros, sino de la Asamblea Nacional, vemos estas situaciones. Por ejemplo, el casco antiguo. Todas las ciudades de Centroamérica tienen un casco antiguo, y en el caso del nuestro, por ejemplo, con el BID tuvimos y tenemos un proyecto de patrimonio vivo, y lo primero que saltó a la vista fue el tema de que allí coexisten varias instituciones del gobierno nacional y del distrito capital, ¿no?, del gobierno local, que el desarrollo de este punto turístico, que es muy bonito, pero que todavía tiene muchísimo más potencial, se ve frenado por eso mismo, por la falta de claridad en la gobernanza, en la toma de decisiones en cuanto a la seguridad, en cuanto al desarrollo de este patrimonio histórico, y el poder tener el acceso, en este caso, en esta participación, que por eso les decía, quiero escucharlos, es el acompañamiento tan importante de los profesionales como Pedro, Alejandro, como el capítulo del International Metropolitan Fellowship, que nuestras ciudades necesitan para poder tener una mirada externa, una mirada que nos ayude a reorganizarnos, porque estamos en esa fase de poder sacar ese potencial de nuestra ciudad, pero a la vez estar muy pendientes de esa paz y tranquilidad que se merece el ciudadano, porque al final lo que nos demostró la pandemia es no tenemos control sobre las cosas, y lo único que tenemos que apostarle es al ciudadano, a su bienestar, a su educación. Y repito, todo eso se logra, ¿no?, pegando el oído muy cerca del ciudadano y mirándolo a los ojos. Muchísimas gracias, Judy, por tu presentación. Bueno, a mí me surgen algunas preguntas o reflexiones, y bueno, para que las podamos conversar en este espacio. Lo primero es, digamos, entender que el área metropolitana de Panamá es una metrópolis de una escala media, ¿no es cierto?, casi 1 millón de habitantes, lo que la hace, digamos,
en términos de gobernanza, más gestionable que otras áreas metropolitanas de América Latina. Y quería preguntarte, en primer lugar, hacerte dos preguntas, desde tu experiencia también como gobernadora regional allí en Panamá. ¿Cuáles son las oportunidades? Vos mencionaste oportunidades en términos de crecimiento y desarrollo económico del área metropolitana de Panamá por sus potencialidades regionales, por su ubicación, por su trayectoria. ¿Y cuáles dirías que serían los tres focos, los tres, tal vez, componentes de desarrollo económico que harían que el área metropolitana de Panamá despegue, digamos, en términos de productividad? Y también para aumentar algo que tú mencionabas, que es el bienestar de los ciudadanos, y algo que discutimos mucho con Pedro, que es el Producto Bruto Interno per cápita de los panameños, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las oportunidades económicas que tú ves y que requerirían, digamos, de bueno, una visión estratégica, ¿no? En los próximos años? Bueno, Panamá siempre se ha caracterizado por ser un hub logístico. Tenemos el Canal de Panamá, tenemos el Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo que permite que las empresas que quieran brindar sus servicios o poder tener una mejor expansión dentro de América Latina, nos utilicen como sede de sus, por decir así, casa matrices o de sus sedes regionales. Y el Ministerio de Comercio está desarrollando el programa para que aquí se instalen zonas francas. Ya tenemos varias, tenemos en la ciudad de Colón, tenemos en la provincia de Panamá Oeste, pero dentro del Distrito Capital, ese es uno de los puntos de desarrollo que queremos enfocar, pero más que estamos viendo esa parte del acompañamiento y alivio económico para que los empresarios puedan, primero, garantizar que no haya más desempleo, ¿no? Que no se pierdan trabajos, pero sí la parte de la atracción viene enfocada en eso, en que las empresas que quieran instalarse en Panamá puedan tener estos alivios en la parte de pago de impuestos, también la mano de obra, que pues se pueda contratar no solamente en Panamá, sino visas para facilitar la contratación de mano de obra desde otros países. También en cuanto a obras que nosotros estemos desarrollando dentro del distrito de Panamá, te hablé de la importancia de la seguridad alimentaria, que la construcción de los nuevos mercados, tenemos proyectado construcción de 5 mercados, y hay uno que puede aparecerles en Google que ha generado mucha, como decir así, malestar. Más que nada lo vemos como ataques políticos, la construcción de un mercado de mariscos. El alcalde, dentro de sus propuestas, tanto en la campaña como ahora, hemos tenido pues muchos obstáculos para construir un nuevo mercado de marisco que nosotros lo proyectamos como un atractivo turístico, además de que va a permitir la vialidad en la zona de la cinta costera, que es un área que conecta el distrito con las demás provincias. Allí se forma un embotellamiento, y a pesar de que pues se ha explicado que eso es un punto que bloquea el desarrollo, la misma ley de descentralización de los gobiernos locales que indica que cuando tú quieres invertir los fondos tienes que hacer una consulta ciudadana, o sea, cada vez que el alcalde va a invertir hay que consultar a los ciudadanos, lo cual es importante porque hay que apostarle siempre a la transparencia, a que la gente quiere saber en qué inviertes el dinero, pero entonces allí surgen las voces de ¿por qué te vas a gastar ese dinero en esto? ¿Por qué esos 40 millones mejor no los usas en las aceras? ¿Por qué no los usas en...? Y entonces la parte política también ha frenado, la burocracia frena mucho, y esos son como los escollos a nivel del Estado para el desarrollo de obras estatales, por decirlo así,
que nos presentan freno, pero sí tenemos una figura que permite que se hagan estas alianzas públicos-privadas para poder desarrollar proyectos. Y ahora, por ejemplo, el gobierno nacional está muy enfocado en la conectividad interna, ¿no? El que poder generar obras del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, mejoramiento de los hospitales. Esto va muy ligado con el bienestar de los ciudadanos. Imagínate que en Panamá llevábamos 10 años con una obra de una ciudad hospitalaria necesitada, 10 años parada. Que eso es algo que cuando se cambia de gobierno, entonces el gobierno siguiente, si no le da la gana de continuar lo que estaba haciendo el anterior, sufre el pueblo. Acá también nosotros encontramos mercados con 10 años suspendidos, empresas o contratistas que caen en la quiebra porque no se seguían las obras, y eso es una de las misiones que tenemos ahora, porque hay que garantizar la seguridad jurídica y estar muy atentos de qué mensaje mandamos al exterior, porque Panamá no puede ser visto como que el que viene a invertir aquí tiene peligro. Entonces, por suerte estamos muy atentos a esto, volviendo a recuperar pues todas estas obras para poder reactivarlas. Y te decía, ¿no? La parte de fomentar la atracción a través de zonas francas, los hospitales, los mercados, porque si no tenemos dónde comprar, y la comida barata, de calidad, con la inversión que está haciendo el gobierno a través de subsidios al agro, porque no podemos quitarle la mirada al agro. Es como que lo más fuerte que estamos enfocando ahora. Y la educación, mira, uno de los temas que explotó hace poco fue lo de el precio de las medicinas, de los medicamentos. El gobierno ha decretado pues una reducción o un beneficio del 30% del costo de los medicamentos, lo cual también conllevó una serie de negociaciones con las farmacias y una serie de medidas que pueden sonar populistas, pero que estuvieron a punto de generar pues una crisis en la ciudad. Tuvimos muchos días, tuvimos casi un mes cerrados por grupos de trabajadores que afectaron la economía. Entonces, creo que el mayor escollo o el mayor reto que tiene el gobierno es garantizar esa paz, y eso también proyecta hacia el desarrollo, porque los inversionistas quieren buscar un país que tenga seguridad jurídica, que tenga bajos índices de violencia y la mano de obra calificada, que eso es, que ese es el gran reto también que tenemos por la parte de la educación. Muy completa tu respuesta, Judy, muchas gracias. Pedro, habías levantado la mano, así que te doy la palabra. Sí, Judy, encantado de hablar contigo y encantado de haberte escuchado. Yo quería compartir contigo, como te he dicho antes, yo no he trabajado en Panamá, pero sí he hecho algunos informes para el Banco Mundial para Panamá, ¿no? Y en aquellos informes analizaba Panamá como una hebilla del mundo. Es decir, todo el tráfico marítimo del mundo tiene obligatoriamente que pasar prácticamente por dos sitios, que son Suez y Panamá, ¿no? El resto se puede diversificar, pero el gran tráfico mundial pasa por el cinturón del Ecuador y pasa por Suez y por Panamá. Por lo tanto, tenéis una situación estratégica que la estáis sabiendo aprovechar con vuestra posición internacional, financiera y en todos los sentidos, ¿no? Ahora, otro de los datos es que el Canal de Panamá, que lo habéis ampliado muy bien y que está creciendo el tráfico de manera exponencial, dentro de 11 años está saturado. O sea, ese crecimiento de tráfico hace que dentro de 11 años y os van a salir competidores, como lo están ya intentando, a través de Guatemala, de México, bueno, Nicaragua está más liada, pero hay varios intentos de hacer canales ferroviarios, ¿no? Y competir con vosotros, pero vosotros seguiréis siendo los principales y esa saturación. Entonces, yo lo que veía es que Panamá, el barco, el tráfico de mercancías por barco es una mercancía barata y pesada. Y la riqueza de los países es convertir mercancías baratas y pesadas
en mercancías caras y ligeras. Es decir, la riqueza del Silicon Valley está en hacer ordenadores, no en fabricar acero. Eso lo hacen otros países como Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo veo ahí un potencial necesario para Panamá de la transformación de esos productos que pasan por ahí, porque obligatoriamente tienen que pasar por ahí, en una transformación que además ya no toma el barco, sino que toma el avión. Y por lo tanto, conectar el hub de barco con el hub de avión es absolutamente importante para Panamá para convertirlos en un centro de nivel mundial en ambos aspectos, con unos productos que viajen también en avión, etc. Nosotros, como sabes, nos dedicamos al tema metropolitano y no nos dedicamos a temas de escala menor, como puede ser la urbana o como puede ser la distrital, que vosotros llamáis corregimientos, ¿no? Que son más un tema urbanístico. Desde el punto de vista metropolitano, yo lo que he hecho, lo que vi y lo que le dije al Banco Mundial es que lo fundamental era que Panamá ciudad saltara el canal, ¿no? Y tú misma has mencionado el cuarto puente sobre el canal. Yo no sé si un cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿no? Porque las grandes ciudades del mundo no solo tienen 4 puentes, tienen muchos más, como Londres, París, etcétera, ¿no? Pero yo veo esencial que vosotros articuléis una política metropolitana con el otro lado del canal, donde hay un potencial de crecimiento y de actividades y residencial y de muchas cosas, ¿no? Que me parece, y eso es metropolitano, eso no es urbanismo, eso no es simplemente el municipio de Panamá, porque son otros municipios. Por lo tanto, es una visión metropolitana con una coordinación con el otro lado del canal. Saltar el canal creo que es fundamental desde el punto de vista metropolitano para Panamá. Te quería compartir estas cosas que les dije en su momento al Banco Mundial, esto, para saber cuál es tu opinión al respecto, si estáis en esa línea de trabajo o estáis buscando otros objetivos. Está abierto. Gracias, Pedro. Sí, bueno, por el canal pasa también fibra óptica. Yo creo que el poder poner a la ciudad como un hub digital también es una de las visiones que se tienen. Tenemos una autoridad de innovación gubernamental y con el Ministerio de Comercio que están trabajando en ello para tener como este crecimiento, ¿no? Y este desarrollo para desarrollarnos, ¿no? Como un hub digital. Pero esto más que nada es visto por el gobierno nacional, pero estoy totalmente de acuerdo contigo de que Panamá todavía tiene que tener, bueno, por ejemplo, los puertos son claves, el aeropuerto internacional de Tocumen ha sido ampliado, lo que permite también pues, la conectividad vía aérea y tener como esa mirada, ¿no? de que no solamente el canal de Panamá pueda brindar esa conectividad y algo por lo menos muy sensitivo también, no solamente de qué va a pasar en un futuro con el canal, sino el tema del agua. Es uno de los grandes retos que con el agua es que funciona el canal y es uno de los temas que en Panamá se están mirando, ¿no? Muchísimas gracias, bueno, Pedro, por tus comentarios, Judy, por tus respuestas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo quería hacer como una reflexión y preguntarte también, Judy, esto que vos mencionabas, ¿no es cierto? El tema del gobierno nacional liderando el proceso metropolitano. ¿Cómo ves eso? Ahora que también hay una convergencia política, ¿no es cierto? Nosotros en América Latina muchas veces necesitamos esa convergencia política, si no es casi ingobernable. Teniendo una convergencia política hoy, ¿cómo ves esta articulación y cuál es la capacidad desde tu mirada del gobierno nacional en conjunto con la ciudad de Panamá, que es el mayor territorio en términos demográficos metropolitanos, la capacidad de articulación hoy para hacer ese salto hacia los próximos 5 o 10 años que decía Pedro? Voy a poner un ejemplo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, sí, pensé que estaba cerrado. Mira, te voy a poner un ejemplo. O sea, por más que el gobierno nacional seamos aliados, tengamos buena comunicación, en Panamá tenemos una dificultad, o
o bueno, es bueno porque hay un equilibrio de los poderes del Estado, la Asamblea Nacional, donde se aprueban o rechazan las leyes. Te pongo un ejemplo, el municipio de Panamá no recolecta la basura. Hace 10 años, en la administración del presidente Martinelli, se le traspasó nuevamente, era del municipio y se le pasó al gobierno nacional. Entonces tenemos una situación de recolección de la basura, hay una crisis, y todavía el ciudadano tiene en mente de que el municipio, como debería ser, como sucede en grandes ciudades, que el municipio se encarga de la recolección de la basura, pero por más que el gobierno tenga buena relación, si en la asamblea no se aprueba la ley, no podemos tener nuevamente esa competencia. Entonces creo que el mayor reto que tenemos es que también debe haber voluntad política de ver que hay que resolver las situaciones que se presentan para beneficio de los ciudadanos y no atrasarnos, pero sí ha habido un gran atraso en este tema que hemos solicitado como municipio, el alcalde ha solicitado que nuevamente tengamos la competencia de la recolección de la basura para poder manejar los residuos de una manera adecuada. Y lo que hemos podido hacer hasta el momento es, por ejemplo, enfocarnos en el reciclaje, pero de una manera, en una escala muy pequeña, porque no contamos con los recursos, o sea, nosotros no recolectamos el impuesto o la tasa de aseo, y es una de las cosas que te pudiera decir, ¿no? Que es un gran reto, ¿no? También en la parte política, donde en la asamblea ya están todos los partidos representados, ¿no? Y a veces es muy difícil poder transformar o reformar las leyes para poder ir teniendo como más equilibrio y mejor capacidad de respuesta en los gobiernos locales. Gracias, Judy. A mí me viene, digamos, yo estoy formado en ciencia política y me viene enseguida que el gobierno nacional asume competencias locales, lo cual genera, digamos, problemas de gobernanza, ¿no es cierto? Inmediatamente, digo, con tu ejemplo, digo, está bien claro, asume cuestiones menores de las competencias de los gobiernos municipales y pierde de vista la mirada integral que bueno, vos mencionabas, que Pedro mencionaba, ¿no es cierto? Bueno, agradecerte la exposición. No sé si alguien más quiere hacerle una pregunta a Judy, algún comentario, dejo abierto, o si no al final, para poder pasar a nuestro siguiente expositor. Bien, muchas gracias, Judy. Ahora vamos a darle la bienvenida a Henry Flores. Henry Flores es el coordinador adjunto del Consejo del Área Metropolitana de San Salvador. Y también nos interesa desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la mirada regional de Centroamérica, de cuál es el proceso de gobernanza que está desarrollando San Salvador y cuáles son sus desafíos en el mismo sentido del desarrollo económico, de colocar a San Salvador, ¿no es cierto?, como un área metropolitana que produce para aumentar, ¿no es cierto?, los niveles de crecimiento económico, de sustentabilidad para todo El Salvador, ¿no es cierto? Que bueno, Henry, bienvenido. No te veo todavía en la pantalla, pero creo que estás por ahí, me dijeron. Ya chequeo. Un momento. Les pido vamos a hacer una breve pausa, pues estoy chequeando con la gente del área metropolitana, si tiene algún problema de conexión, porque ahí lo veo que está, pero no se puede conectar. Así que hacemos una breve pausa, 5 minutos, para que pueda reordenar la agenda y continuamos. Decisiones, toma sus propias decisiones
y sale un conjunto de sumatorias, a veces inconexas y a veces contradictorias, el que pone el hospital en un sitio y el que pone la autopista en el otro y las ambulancias no llegan, etcétera, etcétera. O un sistema descentralizado, que no devuelto, porque la devolution, eso ya es un sistema federal. Un sistema descentralizado en donde el jefe del Estado de alguna manera asume la responsabilidad, no él directamente, pero a través de, por ejemplo, en Uganda, un ministro de Kampala, ¿no? Imagínate que vuestro gobierno tuviera un ministro de Panamá City, pero no solo de Panamá City, sino del conjunto del área metropolitana, ¿no? O un delegado de gobierno o un gobernador de un área, y que ese tiene la responsabilidad no de hacer una gestión propia, sino de coordinar la gestión de los ministerios, que son los que tienen el dinero, fundamentalmente, en casi todos los países. El gobierno central tiene un 80% del presupuesto y las metrópolis necesitan ese 80%. Y por lo tanto es coordinar a los ministerios en una actuación territorial de rango metropolitano. Y eso es un poco el modelo francés, del préfet francés, que está nombrado por el presidente, por lo tanto no es elegido directamente, es responsabilidad del presidente, y si el préfet no hace lo que el presidente quiere, lo cambia y pone a otro, ¿no? Y ese préfet, su labor no es hacer autopistas, su labor es coordinar al que hace autopistas con el que hace hospitales, con el que hace universidades, con el que hace aeropuertos, ¿no? Y eso podría ser, a lo mejor no sé cómo lo estáis haciendo, pero eso podría ser una vía de coordinación de esa intervención que está teniendo el Estado, que en lugar de recoger basuras, que no le corresponde por el principio de subsidiariedad, sí le puede corresponder un Estado unitario descentralizado de una figura de coordinación metropolitana, de un delegado de gobierno tomando la figura que quiera tomar, ¿no? Bueno, en Panamá la figura que, y me tocó experimentarlo, ¿no? Durante 10 meses, es la del gobernador. Fui gobernadora de la provincia de Panamá. Dentro de la provincia de Panamá está el distrito capital, el distrito de Panamá, y otros ¿Elegida o 6 nombrada? distritos. Es nombrado por el Por el presidente. presidente. O sea, en la Constitución, el gobernador es el representante del Ejecutivo dentro de la provincia. Y dentro de las competencias del gobernador está precisamente coordinar a las instituciones del gobierno central dentro de la provincia. Mira, tradicionalmente no se conocía que, de estos poderes del gobernador. Cuando el presidente me designa de gobernadora, claro, yo agarré la Constitución y dije, a ver, ¿cuáles son las responsabilidades del gobernador? Y ahí está claro, el gobernador puede llegar a un ministerio y decir, a ver, buenas tardes, ministro de Vivienda, ¿cuántos proyectos de vivienda usted tiene para la provincia de Panamá? Señor director, el gobernador dirige inspecciona, puede ir a inspeccionar obras, puede convocar a los directores regionales porque está el ministro y cada provincia tiene un enlace, un director regional. Y eso se le conoce en Panamá como las juntas técnicas. Esa junta técnica convoca a todos los directores de las instituciones y allí cada quien tiene que decir, bueno, mira, el gobierno tiene este plan de 5 años y esto es lo que vamos a hacer. Y en esa mesa se discute, bueno, tú quieres hacer un hospital en este distrito, pero en realidad en este otro no hay hospitales y es mejor hacerlo acá. ¿Y hacían caso? Es que ese es el problema. ¿El problema cuál es? Que el ministerio ve todo el país. Entonces, últimamente, la ciudad capital ha tenido que ser solidaria con las demás provincias, porque aquí tenemos comarcas, tenemos sectores de extrema pobreza, y el reto que tiene el presidente, de hecho, él le llama la quinta frontera, la sexta frontera, perdón, porque la última que conquistó Panamá fue la zona del Canal de Panamá, cuando los norteamericanos nos regresan nuestro territorio de las áreas canaleras, y a Panamá habla de soberanía, porque antes teníamos pues las bases militares, y ahora la frontera que tenemos que conquistar es esa sexta frontera, que es el de la pobreza, y hay un plan liderado por los gobernadores que es llegar a los corregimientos más pobres del país con educación,
con salud, se está apostándole mucho a las becas para que los panameños puedan estudiar en universidades o porque no falte nadie a la escuela, porque hay niños que no van a la escuela porque los padres no le pueden pagar los zapatos o no los pueden llevar. Y ese plan Colmena ha convocado a los gobernadores, pero como el atender las cosas inmediatas y a corto plazo muchas veces hace que se descuiden la planificación. Por ejemplo, la parte urbana de la ciudad donde vemos un crecimiento. Panamá tiene edificios hermosos. Tú ves la cara que se muestra de Panamá, es hermosa, es moderna con estos edificios, pero hay un sector, porque muchas veces cuando tú viajas a un país, tú ves las fotos muy bonitas y después cuando vas con el coche y vas viendo, oye, pero que acá también hay casitas pobres, en otros países le llaman favelas, aquí le decimos guetos, donde la gente vive en casitas de zinc porque no hay vivienda asequible y imagínate, en el centro de la provincia, que es la más importante, porque se está mirando hacia las áreas donde realmente hay pobreza extrema. Entonces el gobernador muchas veces he visto como una figura como representativa del Ejecutivo, pero no tiene como esa fuerza para poner orden. A mí me parece que es una figura que se le puede dar muchísimas más, como más poder, por decirlo así. El gobernador sí es jefe de policía en la provincia, a mí me tocó y tuve mucha suerte de poder tener una buena interacción con los estamentos de seguridad, visitar muchas áreas donde hay problemas de narcotráfico, que es otro de los flagelos que tenemos en nuestra región, y poder ver que hace falta bastante voluntad y a veces tener un poquito de carácter en ese sentido de que una vez la Constitución, porque nosotros juramos cuando entramos que por Dios y la Constitución, y si la Constitución dice, hay que hacer lo que la Constitución dice y empezar a trabajar con esa negociación política que es clave, o sea, de poder sumar a la gente y que vean que lo que la gente espera es que uno haga su trabajo. Estamos aquí 5 años y cuando uno salga de acá, uno quiere salir tranquilo y con la frente en alto de que las cosas se hicieron lo mejor posible. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Yo sí le veo bastante potencial a ese tema de la gobernación, porque sí se necesita un orden, se necesita coordinación y una figura que pueda tener como esa voz de liderazgo, decir, ¿qué necesitamos en nuestra provincia? Bueno, pongámoslos sobre la mesa, veamos si realmente tenemos los recursos, porque acá ese es otro tema. El Distrito Capital es solidario con otras provincias, o sea, nosotros recibimos del gobierno nacional lo que se colecta del impuesto de bienes inmuebles, pero además nuestro presupuesto Judy. y que pasa en muchos. Está sin audio ahora. Sí, se había como apagado. Perdón. De repente se fue la señal. Sigue sin audio. Sí, tenemos un presupuesto de 330 millones de dólares. Y una de las cosas que la gente mira acá, y me imagino que en todas las ciudades, de ese presupuesto, ¿cuánto te estás gastando en funcionamiento, no? Entonces, el reto es poder tener una administración eficiente, una administración donde la mayor cantidad del presupuesto se pueda ir en obras, por lo menos en el caso de Panamá, por decirlo así, en inversión.
de todo lo que les mencioné, 330 millones, 143 millones son para inversión y en la parte de lo que recibimos del impuesto de bienes inmuebles. Y de lo que recaudamos nosotros, solamente 38 millones se va en inversión y lo demás en funcionamiento, como cerca de 133 millones. Y nosotros, por lo menos en la alcaldía, se pagan a los concejales, las estructuras de los concejales, tenemos casas de justicia de paz, todo lo que son las instalaciones del municipio que nosotros manejamos, ¿no? Las canchas deportivas, los parques, el municipio de Panamá ve los parques, los mercados, ya se los mencioné. Sí vemos el mantenimiento de las áreas verdes. El municipio sí ve el mantenimiento de las áreas verdes. Tenemos 1 millón de metros lineales de áreas verdes que mantenemos. Y piscinas municipales, canchas de fútbol, tenemos guarderías, tenemos cerca de 23 guarderías, son 26 corregimientos, nos falta, vamos a construir para completar en esta administración para que la gente pueda dejar a los niños y ustedes saben y todos somos conscientes de lo importante que es la primera infancia y lo que alivia para muchas familias el poder tener donde dejar a sus hijos para salir a trabajar o seguir estudiando. Entonces, bueno, ese es el panorama que tenemos. Yo soy optimista porque yo creo que la misma presión que la ciudadanía ejerce, ¿no? Y ahora con las redes sociales, que la gente no se queda callada, la gente te publica y te va diciendo lo que no les gusta, lo que está mal. Creo que esa presión es positiva para que se puedan hacer cambios profundos, ¿no? De poder lograr sobre todo la eficiencia, el poder responder más oportunamente, porque es en la capacidad de respuesta que podemos cambiar la vida de las personas y puede hacer la diferencia entre la vida y muerte de alguien. Aquí con el tema de tú mencionabas, ¿no? El hospital está en un lado, la ambulancia está del otro, o sea, allí es clave, ¿no? Puede significar también la vida o la muerte de alguien. Esa Judy, capacidad Alejandro, de respuesta. cuando sea me cortas porque si José está esperando para entrar, pero Judy, fíjate, esos 330 millones de dólares, si Panamá City es 1,5 millones de habitantes, estamos hablando de $220 por habitante, ¿no? Hombre, es mejor que Guatemala, que son $40 por habitante año, ¿no? Está bastante bien. Pero claro, una metrópolis como París son $8,000 por habitante año. Todavía hay un recorrido, evidentemente hay que comparar también las rentas per cápita de los dos países, de Francia y de Panamá, pero Panamá no está nada mal. En el marco de América Central y de América Latina, Panamá es excepcional por el canal y por vuestra posición mundial, ¿no? Pero bueno, que esos $220 muestran el poco peso que el gobierno central le está otorgando a los niveles municipales. Y por lo tanto, simplemente te invito a que te pongas en las redes sociales tú también a protestar. Y nada más, un abrazo. Mira, bueno, y acá también, y me imagino que en todos sus países, uno de los temas polémicos siempre son los salarios, ¿no? De nosotros los funcionarios. Por decirlo así, esta servidora, vicealcaldesa, gana $5,500 al mes. Yo gano $5,500, pero a esos $5,500 le tienes que quitar el impuesto de bienes inmuebles, le tienes que quitar el seguro educativo, el seguro social, y bueno, pueden ser como $1,900 por cada 15 días nos pagan, ¿no? Cuando fui a la gobernación, fueron exactamente $5,500. Digo, en Panamá eso suena a muchísimo dinero, en realidad es un buen salario. Pero durante la pandemia, todos tuvimos que sacar de nuestros bolsillos para ponerle gasolina a los autos, para poder ayudar a la gente. Y entonces es como esa línea delgada de que no podemos estar regalando cosas porque puede verse como campaña política, pero Panamá está como en ese debate también de que la gente quiere que nos recortemos los salarios, que no tengamos autos para movilizarnos, que paguemos nuestra gasolina. Entonces,
Está bien, porque en realidad el dinero debe usarse más en obras, ¿verdad? El dinero que se recauda en un país, en una ciudad, la gente quiere, oye, yo quiero mejor educación, yo quiero que mis hijos estén tranquilos, que poder caminar, tener aceras y tal. Pero eso está golpeando muchísimo porque la mano de obra calificada, entonces se lo piensa para meterse en la política, se lo piensa para venir a trabajar a una institución del Estado y estamos ahora, bueno, en un punto de inflexión bien interesante donde yo creo que Panamá, bueno, tiene un reto muy clave que es el de cambiar la, como los perfiles, ¿no? de los políticos, de quienes ingresan en la cosa pública, que no pasa como en otros países, ¿no? Por ejemplo, las oposiciones, la gente concursa por las posiciones, ¿no? Acá, pues, los nombramientos vienen de las cabezas y es interesante como poder elevar ese perfil de que la gente realmente quiera servir a la nación, no por un salario, sino que también sepan que es bastante difícil en nuestros países dedicarse a ser servidor público porque te cambia completamente la vida en el sentido de que se pone cada vez más apretado, ¿no? Por esa presión ciudadana. Pero bueno, muy interesante escucharte, Pedro, y de verdad sí, me gustaría muchísimo que vinieras a Panamá. Pues nada, encantado y con Alejandro, etcétera, te montamos un grupo de comentarios y de intervenciones que seguro que salen resultados interesantes. Gracias, Pedro. Judy, te hago una última pregunta. Actualmente, ¿hay gobernador de Panamá? Porque vos decías que ejerciste el cargo durante 10 meses. 10 ¿Hay meses. continuidad política en el sentido de que o hay cortes en la designación y eso hace difícil digo, que haya alguien que guíe esta gestión más metropolitana? No, sí, actualmente hay una gobernadora. Yo soy del partido Molirena, la actual gobernadora es del partido PRD. Yo creo que hubo algo como de eso, ¿no? Pero sí ha habido una continuidad, tenemos muy buena coordinación, por ejemplo, me toca coordinar con la gobernación, yo en la alcaldía veo la parte social, tengo la oficina de la mujer y equidad, es la primera vez que en nuestro país un municipio tiene una oficina dedicada a temas de equidad. Aquí vemos el tema de migrantes y refugiados, grupos LGTB, todo lo que afecte a las minorías y grupos vulnerables. Entonces, con la gobernación directamente estamos coordinando la situación de las personas que viven en las calles, que es otro de los temas donde tú ves la importancia de la coordinación entre las instituciones, porque la alcaldía, el municipio de Panamá no cuenta con albergues para personas sin techo. Vamos a construir un albergue para 250 personas, pero el tema de la drogodependencia en Panamá pues, creció a raíz de la pandemia y tenemos no pasa como en otros países, pero en el Distrito Capital tenemos un censo probable de unas 1.000 personas en condiciones de calle que hay que rescatar, y eso es una de las coordinaciones que estoy haciendo con la gobernación, porque allí entonces entra el Ministerio de Salud por el tema de drogodependencia y enfermedades mentales, porque el 90% de las personas que están en las calles tienen problemas mentales o drogodependencia, y con los estamentos de seguridad porque hay una situación de microtráfico, porque en los puntos donde están las personas sin techo hay microtráfico de drogas, y eso lo vemos con el Ministerio de Seguridad. Y en la parte del Ministerio de Desarrollo Social, el poder brindarles como el acompañamiento económico para que puedan ingresar a un albergue, para poder tener una capacitación, poder reinsertarlos y que consigan trabajo en la sociedad. Pero sí estamos en ese sentido, la gobernadora ha estado al frente de, cuando salía de la gobernación llegaba el periodo de la vacunación, la gobernación estuvo enfocada en lo de la vacunación y lo del regreso a clases de los estudiantes a las escuelas. Ya los estudiantes están en las escuelas presencial, ya van a las aulas, y ha sido como la misión que ha puesto el presidente, porque más que nada los gobiernos locales nos alineamos con el llamado del gobierno nacional. Nosotros somos autónomos, sí, seguimos enfocados en nuestras obras, pero hay ciertos llamados del gobierno, como en este, que es muy importante,
el de la salud y el bienestar de los ciudadanos, que nos alineamos porque no contamos con los recursos y es bueno que el gobierno asuma su parte, ¿no? Su responsabilidad como rector de los temas de salud a través del Ministerio de Salud. Pero sí, tenemos buena relación con la gobernadora. A mí me hubiese gustado haber terminado, porque el término que yo tenía para estar en la gobernación eran 2 años. Pedí una licencia en la alcaldía para poder ir por primera vez en la historia de Panamá. Un vicealcalde pasa a gobernador porque el gobernador está por encima del alcalde, y eso fue una noticia en Panamá porque nunca había pasado esto. Y bueno, por suerte todo salió bien, porque estaba un poco como extraño, ¿no? Que siendo vicealcaldesa pasé a gobernadora por encima del alcalde, pero me enfoqué en visitar los distritos que son más necesitados dentro de la provincia. O sea, el distrito de Panamá está bien, por decirlo así, en comparación con otros distritos como Chimán, Chepo, Balboa, donde no hay agua potable, donde te tienes que trasladar en bote caballo para poder ir a ver las comunidades. Entonces, como gobernadora dije, para no crear un conflicto por este tema de que soy vicealcaldesa en licencia, me enfoqué en los distritos con más índice de pobreza de la provincia de Panamá, y fue una experiencia muy buena, que también me abrió mucho perspectivas y sobre todo enfoque dentro del trabajo que ahora estoy realizando en los 26 corregimientos de nuestro distrito, porque también tenemos corregimientos que tienen situaciones de pobreza. Bueno, muchísimas gracias, Judy. Le voy a dejar la palabra ahora a Ana Yancy Ortiz, como decía, del Consejo de Alcaldes del área metropolitana de San Salvador, para que nos presente un poco el funcionamiento del COBAMS y el OPAMS, que es el órgano, digamos, también técnico que acompaña el proceso del área metropolitana de San Salvador. Bueno, Ana Yancy, bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Ya se nos conectó el señor alcalde por allí. Bien, perfecto. Y ahí está el señor alcalde ya, el coordinador adjunto del consejo, ¿verdad, alcalde? Días a todos. Buenos días, alcalde. Espero que todo esté bien. Pedimos disculpas porque el alcalde ha tenido un pequeñísimo inconveniente ahí, pero ya está como para contar nuestra gobernanza metropolitana. Así que, alcalde. Muy buenos días a todos. Perdón un poco la tardanza, tenía un pequeño inconveniente de salud, pero ya estamos por acá. Saludos a todos y será un placer comentarles cómo es la gobernanza de la zona metropolitana de San Salvador. Comentarles que el área metropolitana de San Salvador es reconocida como metrópoli desde la década de los 60, institucionalizándose hasta 1987, luego del terremoto de 1986 para la búsqueda de los recursos y la gestión del proceso de reconstrucción. En 1993 se aprueba la Ley de Ordenamiento Territorial del área metropolitana de San Salvador, definiendo la conformación territorial, la institucionalidad metropolitana y sus funciones. Comentarles que en mi caso yo funjo como alcalde de Santa Tecla. Santa Tecla está a la par de San Salvador, que es la capital, como coordinador adjunto. Solo quería saber si me ven bien, si me escuchan bien. Sí, perfecto, Henry. Okay. Perdí un poco la señal. La zona metropolitana de San Salvador tiene 14 municipios, más 48 municipios como área de influencia directa que están en los alrededores de la zona metropolitana. Tiene 610 kilómetros cuadrados y el 28% del suelo es completamente urbano.
tiene 1.81 millones de habitantes. Esto significa casi el 30% de la población de El Salvador y una población flotante de casi 556.993 habitantes, y una estimación para el año de 2050 de 2.4 millones de habitantes. La institucionalidad metropolitana, el COANS y el OPANS, es la primera y única experiencia de mancomunidad en el país con un marco de ley a nivel metropolitano relacionado principalmente con el quehacer de la planificación y control del territorio de los 14 municipios que conforman el área metropolitana de San Salvador. Como les mencionaba, en 1987 nace el Consejo de Alcaldes de la Zona Metropolitana de San Salvador a iniciativa de 11 alcaldes municipales. Esto con el objetivo de desarrollar gestiones conjuntas para la reconstrucción de las ciudades y municipios destruidos por el terremoto del año 1986. ¿Por qué nace esta instancia que ofrece servicios municipales de forma descentralizada a nivel metropolitano? Por la complejidad y especialización de las actividades que requieren de una gestión asociada y colaborativa del territorio metropolitano. También para alcanzar la intersectorialidad y la interescalidad de las dinámicas sociales espaciales que no pueden ser abordadas desde un nivel local o desde una perspectiva unisectorial. En ese sentido, el Consejo de Alcaldes de la Zona Metropolitana de San Salvador y su oficina de planificación es una entidad autónoma descentralizada con la autoridad delegada extendida por los gobiernos municipales para la planificación del territorio y el control del desarrollo urbano. Es decir, esta oficina y el consejo tiene un mandato por ley acá que fue mandatado por los diputados de la Asamblea Legislativa, que a diferencia de otras mancomunidades en el mundo que se asocian y que se unen, pero que no tienen una normativa legal como nosotros sí la tenemos, que en este caso es por ley de Asamblea Legislativa. En 1995 se aprueba el reglamento. En el año 2000 se inicia el trabajo con la cooperación internacional y en el año 2010 se oficializan 7 políticas metropolitanas. En el año 2003 se inicia el trabajo a partir de una planificación estratégica institucional. En el año 2011 se aprueba la Ley de Ordenamiento Territorial y en el año 2017 se aprueba el esquema director del área metropolitana y su reforma al reglamento. Han habido algunas serie de cambios en el transcurso del tiempo que han ido modificando algunas de sus reglamentos de tal manera que vaya ad hoc a los tiempos. En el 2015 se instala el CODEMET. El CODEMET es un consejo donde está el área metropolitana, la COANS, el OPANS, que lo dirige en este caso el alcalde de San Salvador, pero donde hay otras instituciones que son parte del gobierno central. Y esto es interesante porque dentro de este consejo hay varios ministerios que forman parte y de tal manera que se pueden tomar mejores decisiones en cuanto al ordenamiento territorial y el quehacer de la zona metropolitana y de la COANS y OPANS. Y en el año 2018 se aprueba el sistema de compensaciones del área metropolitana. Cuando decimos compensaciones nos referimos que hay empresas que construyen, pero que deben de dar una compensación para el mejoramiento del área donde van a construir, que pueden ser parques, que pueden ser zonas verdes, y que esto no necesariamente tiene que ver con entrega de dinero, sino que la empresa también, cuando va a construir, ellos pueden hacer una mejora para que la ciudadanía pueda estar mejor a cambio de esos trabajos o de ese... de esa desmejora, digamos, que va a ser de la infraestructura. Somos una institución plural, hay diferentes partidos políticos, desde 1986, pasando por el año 2000, llegando hasta nuestra fecha, han habido diferentes institutos políticos dentro del Consejo de Alcaldes de la Zona Metropolitana. En algún momento, para que ustedes lo puedan comprender,
fueron demócratas los partidos políticos o los alcaldes que formaban parte. Estás allá por el año del 86, 88, partidos que tenían que ver más con los militares, después la izquierda, ¿verdad? De los 14 alcaldes hubieron momentos en el que 13 eran, por ejemplo, de la izquierda. Antes de que nosotros llegáramos, nosotros tenemos un año de haber asumido como alcaldes, eran la mayoría de derecha, y ahora somos un poco más de centro. Los que somos parte dentro de este consejo de alcaldes somos en su mayoría 12 de los 14 del partido Nuevas Ideas oficial, es el partido del actual presidente de la República, Nayib Bukele, pero han habido cambios con el pasar del tiempo, pero se respetan las líneas ideológicas de los demás partidos políticos. Las decisiones se toman de forma consensuada. En caso de empate, la coordinación general tiene voto calificado. Se trabaja en comisiones con temáticas y acciones operativas identificadas en su planeación estratégica. Nosotros sesionamos en pleno de forma ordinaria 2 veces al mes, a veces 3 veces al mes, de tal manera que se están tomando decisiones que tienen que ver con el gasto interno y que tiene que ver con lo público. Hay áreas de trabajo como planificación, investigación, control de desarrollo urbano, fortalecimiento del tejido económico y social. Nosotros tenemos nuestros propios estatutos, tenemos nuestro propio marco legal. Se impulsan acciones, procesos, herramientas innovadoras a fin de incidir en la construcción de ciudades sostenibles, resilientes, compactas, incluyentes, participativas, seguras, prósperas, enmarcadas en los hechos metropolitanos. Nuestra oficina de planificación ayuda a los alcaldes de tal manera que ellos puedan tener herramientas técnicas que le puedan ayudar en su ordenamiento territorial. En el caso de los nuevos que asumieron al primer mes ya se estaban capacitando de tal manera que ellos pudieran conocer cómo funciona la gobernanza metropolitana y cómo hacer mejores políticas ciudadanas. Se posibilita la inversión en el área metropolitana del sector construcción. Se sostienen reuniones con las empresas de este rubro de tal manera que ellos puedan saber cómo funciona nuestra gobernanza. Hay una inversión importante en el sector de la construcción entre mayo del 2020 y abril del 2021, por ejemplo, casi el 12% ha habido una inversión para construcción, un 4% para almacenamiento en industria, un 31% para comercio y servicios y casi un 55% para construcción de viviendas, apartamentos. Esto ha posibilitado una inversión muy importante de casi 120.7 millones de dólares por el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Se generan y aplican instrumentos de planificación con enfoque metropolitano. Se planifica el territorio a nivel metropolitano y se apoya supletoriamente la planificación a nivel municipal. Nosotros como alcaldes tenemos nuestras propias gobernanzas municipales, pero es importante comprender que una empresa, una desarrolladora, antes de empezar una construcción o una urbanización, sus permisos son solicitados antes al Consejo de Alcaldes de la zona metropolitana o COANS o PANS, y nosotros posteriormente de este permiso que se solicita ante esta oficina de planificación le damos seguimiento, digamos que vamos en un segundo nivel. Y esto permite una garantía para nosotros como alcaldes que las decisiones para una construcción vayan debidamente fundamentadas por un equipo técnico, de tal manera que si un alcalde llega y tiene 3 meses, no va a tomar una decisión que va a ir en detrimento del medio ambiente por una mala construcción, sino que es esta oficina de planificación, el COANS o PANS, que ya tiene una gran experiencia, la que nos da garantía de ese desarrollo inmobiliario que se va a hacer. De tal manera que esta oficina posibilita y desarrolla alianzas estratégicas y se internacionaliza la agenda metropolitana para la gestión efectiva de fondos de la cooperación internacional. Nosotros aquí tenemos muchísimos socios estratégicos, tenemos más de 40 socios estratégicos, entre ellos tenemos universidades, ONU Habitat, tenemos cooperantes internacionales,
como el Banco Mundial, Japón, tenemos instituciones estatales. También un socio muy importante para nosotros ha sido el área metropolitana de Barcelona, que todos han sabido que es un referente, se podría decir, mundial, que tiene su propia gobernanza y que obviamente es mucho más grande que el COAMS y UPANS, y que ahí se ordenan casi 36 municipios del área metropolitana de Barcelona, que para nosotros ha sido un referente muy importante. Es de destacar también que nosotros tenemos una buena articulación con el gobierno central. También nosotros en el tema de la planificación se acompaña la formulación de plan municipal, el espacio público, la gestión de riesgo, el tema de compensaciones, la gestión de financiamiento. Hemos tenido apoyo de Euroclima por una cantidad bastante importante. En los últimos años hemos tenido una cooperación cercana a los 5 millones de dólares como aportes desde la cooperación que se han estado ejecutando de una excelente manera. Se brinda un apoyo técnico especializado a municipalidades para contribuir en el cumplimiento de sus competencias relacionadas al ordenamiento y el desarrollo territorial. Algunos servicios que se prestan son el acompañamiento a la formulación de planes locales, la asesoría en ordenamiento territorial, medio ambiente, gestión de riesgos, opiniones técnicas e informes, formulación de perfiles de proyectos, carpetas técnicas, capturas, levantamientos y análisis de información territorial. Hay mucho apoyo entre los municipios. Hay municipios que son grandes, obviamente, como San Salvador, que es la capital, o la ciudad que yo represento, que podría decirse que es la segunda ciudad en importancia. Hay otra que se llama Antigua Cucatlán, y hay otras mucho más pequeñas, ¿verdad?, que no se compara con la capital, pero que hay bastante solidaridad entre nosotros. No tenemos un impuesto predial, se buscan otros mecanismos de financiamiento de ciudad. Hay emprendedores que son capacitados dentro de los municipios. Hemos tenido cerca de 211 iniciativas seleccionadas para dotación de capital semilla. Del 2016 al 2021, cerca de 13,000 personas de todas las edades han participado en actividades socioculturales, educativas, deportivas, festivales por la paz, diseños participativos. Hemos estado promoviendo negocios, se han fortalecido las capacidades de los emprendedores constantemente. Hay festivales en cada uno de los municipios y de las ciudades que conforman el área metropolitana del Gran San Salvador. Se incide en el fortalecimiento y la difusión de datos y conocimiento en redes institucionales desde el observatorio y la escuela metropolitana. Es importante este tema de la escuela metropolitana porque desde esta escuela se capacita a los alcaldes, no solamente del área metropolitana, se han capacitado otros alcaldes que son de la zona centro del país, que son de occidente, que son oriente, y que nosotros podemos transferir esos conocimientos aprendidos, o la escuela metropolitana a través de conocimientos internacionales también se los transfiere a estos alcaldes de nuestro país. Es importante destacar la transparencia que hay dentro de la institución. Hay mecanismos de rendición de cuentas al final del año, trimestrales, informes impresos con la ciudadanía, de tal manera que se le dice cómo se está ejecutando nuestros fondos, dónde se está ejecutando el dinero, que al final es el dinero de la gente, y que tienen ellos el derecho de saber en qué se está invirtiendo. Algunos desafíos: se están generando condiciones para desarrollar el sistema de integración de ciudades metropolitanas en Centroamérica y República Dominicana. Bueno, hace poco en un foro que estuvimos organizando y donde vinieron ciudades de diferentes partes del mundo, incluso de África, se formó una red de donde nosotros como PANS vamos a formar parte a nivel centroamericano, de tal manera que vamos a estar apoyándonos entre ciudades centroamericanas. El cambio climático siempre va a ser también un reto. Hemos tenido en los últimos meses nosotros varias declaraciones de alerta roja. En nuestra área metropolitana no está exenta de esas alertas que se han estado dando. Constantemente se han estado haciendo estudios con ayuda de la cooperación internacional para evaluar los riesgos que tenemos dentro del área metropolitana, asentamientos precarios, el tema de la seguridad se ha estado
apostando bastante, y también cómo ir disminuyendo los niveles de pobreza también en nuestra zona. Hay diálogos sectoriales multiniveles. Nosotros constantemente tenemos apoyo de expertos y especialistas, reflexiones, investigaciones. Nuestros técnicos constantemente están siendo capacitados en diferentes partes del mundo. Nosotros como alcaldes aprobamos que ellos vayan a capacitarse a Europa. Recientemente un equipo técnico estuvo en Estados Unidos, estuvieron en México, van al sur de América, de tal manera que nosotros podamos aprender de otras ciudades y que podamos traer esos conocimientos. Nosotros, como alcaldes de la zona metropolitana, estamos conscientes que hay muchos desafíos. Queremos ponernos al nivel de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, de tal manera que podamos ser como el COANS y como OPANS un referente, no solamente regional, sino internacional, donde puedan haber buenas experiencias que pueden ser exportadas, pero que al final nos beneficie a nosotros mismos. Lo que yo les comentaba, el 12 de junio tuvimos un acuerdo que era iniciar el proceso de reflexión y preparación de condiciones para desarrollar un sistema de integración de ciudades metropolitanas de Centroamérica y República Dominicana. Esto es bonito porque va a permitir que tengamos una mayor interacción con nuestras ciudades hermanas, con la finalidad de construir soluciones conjuntas y poner en común reflexiones, aprendizajes y conocimientos que posibiliten decisiones más objetivas e integrales de mirada subnacional, regional, ante los desafíos existentes. Esto lo acabamos de aprobar hace un mes en un foro regional internacional que tuvimos acá en San Salvador. Como institucionalidad metropolitana salvadoreña y en el marco del espacio de encuentro, reflexión y coordinación para Centroamérica y Dominicana, hemos iniciado varias acciones de seguimiento inmediatas, entre ellas la conformación del equipo de trabajo centroamericano para priorizar temas iniciales de interés común, conceptualizar y diseñar la estructura de funcionamiento político técnico y elaboración de un plan de trabajo anual, desarrollo de un segundo laboratorio de ideas Centroamérica Resiliente y un foro de alto nivel sobre el abordaje de la gestión de riesgos de Centroamérica. Nosotros como alcaldes de la zona metropolitana nos sentimos muy contentos porque el COANS y la oficina de planificación que tenemos nos ha permitido que, a pesar que hayan cambios, en el caso de nosotros en El Salvador, nuestros gobiernos duran 3 años, independientemente de que cambie un alcalde, que venga uno nuevo, que nosotros en 1 año y medio o 2 años no estemos, vendrán otros alcaldes, vamos a ser nosotros, pero eso no va a... Esos cambios no van a ser difíciles, una transición en cuanto a todo lo que la Oficina de Planificación hace, específicamente de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque los equipos técnicos están ahí, en el COANS y OPAN, esos no cambian, pueden venir nuevos alcaldes, pero se cuenta con las herramientas técnicas y ese aprendizaje que permite que haya un seguimiento. Si esta oficina no existiera, seguramente vendría un alcalde con una idea, la cambiaría, irían a prueba y error cada 3 años. Yo siempre he dicho que para mí los gobiernos deberían de durar por lo menos unos 4 o 5 años para que se le pudiera dar más seguimiento a las políticas públicas, pero afortunadamente tenemos esta oficina de planificación del área metropolitana que nos permite a nosotros y al ciudadano tener garantía de que el ordenamiento territorial va a seguir y ha sido una ventaja bastante para las otras instituciones, incluso del gobierno central, que exista esta oficina de planificación de tal manera que se le dé seguimiento a los procesos técnicos más allá de los procesos políticos que puedan haber aquí en nuestro país. Espero que pueda haber quedado un poco claro cómo funciona nuestra oficina de planificación y cómo funcionamos como alcaldes de la zona metropolitana de San Salvador. Muchísimas gracias, Henry, por tu presentación. Gracias por estar a pesar de las cuestiones de salud que comentabas. Bueno, está muy claro, digamos, cómo ha avanzado en los últimos casi un poquito más de 35 años, ¿no? El desarrollo institucional del COAMS y OPAMS. Yo tenía algunas reflexiones y preguntas, digamos,
para compartir contigo y con quienes están presentes. La primera es, tú mencionabas que el sistema de toma de decisiones en el marco metropolitano es consensual, pero sin embargo hay, digamos, una suerte de voto-veto o de desempate, digamos, en términos de la votación consensuada. Y preguntarte eso, ¿cómo juega en términos de decisiones políticas, digamos? Porque hay alguien que en definitiva tiene esa capacidad como decimos en ciencia política, de veto frente a sus pares, digamos. ¿Cómo funciona eso en términos de toma de decisiones? Digo, pensando en la gobernanza metropolitana. Y lo otro que te quería comentar, que es un poco la misma pregunta que le hacía Judy, la vicealcaldesa de Panamá, es si ustedes, además de estos desarrollos que tú mencionabas y del plan de ordenamiento territorial, están pensando en términos de visión estratégica hacia los próximos 15, 20 años, de por dónde el área metropolitana de San Salvador tiene que hacer sus inversiones para lograr algunos hubs o proyectos, digamos, que inserten como tú decías bien, digamos, a San Salvador y el área metropolitana en el contexto regional de Centroamérica, pero también en el contexto, digamos, de América Latina. Bueno, esas eran mis dos preguntas y después abrimos para preguntas y comentarios de los demás participantes. Sí, las decisiones son consensuadas. Nosotros somos 14 alcaldes de la zona metropolitana. Tiene que haber mayoría para que se pueda tomar una decisión. Actualmente, la mayoría somos de un partido político, pero incluso dentro de nosotros hay bastante respeto, porque no necesariamente las políticas públicas o algunas decisiones favorecen a todos. Nosotros tenemos un municipio, por decir algo, que se llama Cuscatancingo, San Martín, Ayutustepeque, que su inversión o sus ingresos económicos son menos del 10% de lo que tiene mi ciudad, por ejemplo, y el 5% quizás de lo que tiene la capital. Entonces, algunas decisiones que son buenas para este no van a ser buenas para el otro, pero hay bastante respeto más allá de la postura ideológica o del desarrollo económico que pueda tener esa ciudad. Hemos tenido experiencias, y puedo contar por mi experiencia desde que soy alcalde hace un año, nosotros hemos tenido experiencias de algunas votaciones donde algunos alcaldes se han tenido que abstener en cuanto a la postura de otro, no obstante que somos de un mismo partido político, y eso, y eso es bueno, es muy democrático. Antes teníamos casos también que algunas decisiones se tenían que retirar. Bueno, en nuestro caso lo hemos tenido también. No se aprueba algo que ya se tiene en agenda porque alguien a lo mejor no está de acuerdo. Entonces se somete a discusión, no es que simplemente se vota por lo que se trae o por la agenda, y eso es bastante democrático por parte de el COANS y la OPANS. En cuanto a lo que tú mencionabas de cuál es nuestro plan estratégico para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, para los próximos 15 años, nuestra oficina de planificación está constantemente trabajando en hacer las evaluaciones. El habernos integrado a este sistema centroamericano, donde esta parte de República Dominicana también es parte de ese aprendizaje y de esa proyección que nosotros tenemos. Yo hace un par de días acabo de pasar en Panamá y bueno, me empezaba a contar el montón de edificios que había y no se compara con San Salvador, pero nosotros estamos constantemente aprendiendo de otras ciudades. Nosotros tenemos una esperanza que en 5 años, en 10 años, en 15 años habrá una gran inversión. Le estamos apostando muchísimo a la inversión de nuestros compatriotas en el exterior para que vengan a hacer construcciones, que es uno de nuestros principales rubros. Hay estudios que se están haciendo para el tema de los desechos sólidos, que es un área de acción que nosotros tenemos también, para la recolección de la basura, de tal manera que sea mejor con el medio ambiente, que sea más amigable.
en algún momento hemos discutido meternos más a este tema del ordenamiento en cuanto al transporte metropolitano, también como lo tiene el área metropolitana de Barcelona, pero son desafíos y retos a los cuales nosotros le vamos a ir poniendo atención, pero desde que nacimos nos hemos consolidado, y eso es muy importante, que a pesar que han habido gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, como el que tenemos ahora, la UPAN siempre se ha mantenido en cuanto a sus políticas públicas, pero nosotros queremos crecer más, que nuestra ciudad sea resiliente, que sea ordenada, que haya una planificación, y lo estamos viendo. En el caso de San Salvador, hace poco, en la capital, y Santa Tecla, dos ciudades principales, hemos estado haciendo un ordenamiento, hemos arreglado varias calles principales donde habían que entre las dos ciudades casi 2.500 vendedores, eso es bastante, 2.500 vendedores que están en la calle literalmente, y que ahora están dentro de mercados municipales donde se han hecho inversiones millonarias, y ahora esas calles y avenidas son más ordenadas, hemos recuperado el patrimonio, eso ha posibilitado que vengan más empresas, ha posibilitado la inversión. Yo creo que en unos 10 o 15 años vamos a tener ciudades más seguras, resilientes, amigables con el medio ambiente, y donde la inversión sea mayor para que los ciudadanos y la calidad de vida sea mejor. Gracias, Henry. ¿Hay alguna pregunta, comentario de los participantes? Abrimos a preguntas. Bueno, yo, si me permites, Alejandro, tengo una pregunta que es muy específica. ¿Qué ha sido del proyecto San Salvador Quinto Centenario que afectaba al mercado, afectaba a la estación central y que se puso en marcha hace 4 años pensando en el quinto centenario de la Fundación de San Salvador, que fue en 1524, es decir, que tendría que estar culminado entre 2 años? ¿Qué ha sido ese proyecto? ¿Se sigue adelante o se ha dejado arrinconado? Porque era una reestructuración del centro metropolitano de San Salvador muy importante para que adquiriera una dimensión metropolitana. Sí, bueno, no soy el alcalde de San Salvador, de la capital, yo estoy a la par, pero sí conozco lo que se está haciendo en la capital. De hecho, hace un par de semanas estuvimos con el alcalde de San Salvador en la inauguración de un mercado que tiene una inversión de casi 50 millones de dólares, que es lo que nosotros mencionábamos. Casi 1.500 vendedores que estaban en una de las avenidas principales que se llama la Rubén Darío, que está a la par de la catedral. Aquí hay un mercado muy famoso que se llama el Ula Ula. Ahora estos vendedores están dentro de este mercado, y recientemente se lanzó también un programa que va a incluir una nueva ordenanza en todo el centro histórico de San Salvador. Nosotros estamos haciendo en Santa Tecla también, y lo estamos extendiendo a otras ciudades, que va a incluir ciclovías, se van a construir 3 nuevos mercados. Lo que nosotros ya no queremos son ventas en las calles, queremos darle más derecho al peatón, queremos que sean ciudades más inclusivas. Estamos con todo este tema a cada semana, que casi estamos inaugurando nuevos pasajes y calles 30, que es un modelo internacional que permite que el vehículo vaya más despacio. Y nosotros estamos contentos en el sentido de que tenemos un año de ser alcaldes, pero esa planificación que se traía, no necesariamente desde hace 4 años, sino desde antes, se le ha dado seguimiento. Cuando ustedes tengan la oportunidad de venir a San Salvador, van a ver un gran cambio en el centro histórico. Creo que en un año o año y medio se van a estar inaugurando otros proyectos, y esto tiene que ver con el ordenamiento que se está haciendo para ponernos en comparación de grandes ciudades. El tema del patrimonio también. Aquí hay un edificio muy bonito que es de telecomunicaciones, que tiene un poco más de 100 años, que ahora se puede apreciar. Antes estaba rodeado de ventas, ¿verdad? Ahora se puede apreciar.
a los alrededores hay varios edificios también con un valor de patrimonio muy importante y que ahora se puede apreciar, se están haciendo festivales ahí. El centro histórico está cambiando muchísimo, se le ha estado dando seguimiento a todos esos proyectos de tal manera que pueda haber una participación de la ciudadanía, del comercio y que pueda apreciarse una metrópolis mucho más bonita. Gracias, Henry. Yo te hago una última pregunta por mi parte. Tú mencionaste el tema de la movilidad y bueno, recién Pedro hablaba de la estación central, ¿no es cierto?, de San Salvador. En términos de movilidad, el COAM, SOPAMS, desarrolla un plan integral de movilidad metropolitana pensando en trenes de cercanía, en el ordenamiento del sistema de transporte, conectividad, o eso es parte de las competencias del gobierno central, del gobierno nacional. Nosotros como COANS o PANS también tenemos competencias, de hecho, en San Salvador, en Santa Tecla, en otras ciudades como Ciudad Delgado, que están a la par de la ciudad capital, se han estado haciendo evaluaciones para hacer cambios de rutas. Bueno, yo como alcalde tengo un año, somos la ciudad que más cambios de rutas hemos hecho, hemos desviado las rutas de buses para que no pasen por los parques, de tal manera que el centro histórico pueda estar completamente limpio y ordenado. Tenemos bastante, como lo decía en la presentación, bastante comunicación con las instituciones del gobierno central. Aquí quienes rigen el ordenamiento del transporte público es el Viceministerio de Transporte, que está en el Ministerio de Obras Públicas, pero nos sentamos con el Ministerio de Vivienda también. Entonces no estamos alejados de las decisiones que está tomando el gobierno central, sino que las vamos haciendo de manera articulada. Hay una calle principal, tanto en San Salvador como en Santa Tecla, donde se van a hacer ciertas modificaciones, se va a sacar un poco el transporte público y eso lo estamos haciendo con el área metropolitana de Barcelona. Eso nos va a permitir tener más ordenada la ciudad. Sí, nosotros tenemos competencia, nuestro fuerte es el tema de la planificación urbana y el tema de las construcciones, pero en el tema de ordenamiento de transporte público también nosotros tenemos cierta incidencia, aunque la regulación como tal cae en este caso en el Viceministerio de Transporte o en el Ministerio de Obras Públicas. Bien, gracias, Henry. Acá Jorge Navas, desde Quito, Ecuador, te pregunta si el mercado al que te estabas refiriendo es el de la reubicación de la tiendona. Es el mercado al que yo me refería, se llama el mercado Ula Ula, que está a una cuadra de la gran catedral del centro histórico de San Salvador. Hace un par de semanas estuvimos ahí, ha quedado muy bonito, cuando vengan visítenlo, tiene una inversión un poco mayor a los 50 millones de dólares y que ha permitido descongestionar una de las principales calles, de las calles y avenidas más antiguas. Nosotros hablamos de que ese sería nuestro Ramblas metropolitano y que se instalen ahí las grandes marcas y que incluso nuestra apuesta es a que no pasen vehículos ni buses por ahí, sino que sea peatonal. Pero hay un proyecto para la tiendona también. La tiendona, para quienes no conocen, es un gran mercado, ¿verdad? Que funciona 4/7, donde llega la verdura, principalmente comida de Guatemala, de Honduras y obviamente de El Salvador, de Nicaragua, donde se mueven varios millones de dólares, que en un tiempo fue peligroso. Habían muertos y homicidios casi que cada mes. Ahora el tema de seguridad ha mejorado muchísimo en nuestro país, pero para este mercado va a haber un proyecto y lo vamos a hacer en esta gestión, de tal manera que podamos también mercados sostenibles y un poco más amigables también, ordenados con el medio ambiente y con la planificación urbana. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Henry. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario, si no vamos cerrando este cuarto webinario Metro X del capítulo América Latina y el Caribe del International Metropolitan Fellowship.
Bueno, tanto gracias a Judy como a Henry por la participación, por aceptar la invitación a pensar, ¿no es cierto?, el futuro de las áreas metropolitanas en Centroamérica. Como me decía también una fellow nuestra de República Dominicana, de Santo Domingo, que bueno, muchas veces de América Latina, sobre todo de América del Sur, no miramos Centroamérica, y bueno, me parecía importante convocarlos porque, como también hablábamos con Judy, hay un potencial de desarrollo enorme en la región y las áreas metropolitanas tienen que liderar ese proceso. No sé, Pedro, si quieres hacer también un cierre desde el International Metropolitan Fellowship, te invito a poder cerrar el evento. No, yo a lo mejor querría compartir con vosotros las interesantísimas intervenciones de Panamá y de San Salvador. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, vicealcaldesa, por estar con nosotros, ¿no? Algo que ha comentado el alcalde, ¿no? La falta de continuidad, el hecho de que sean solo 3 años o 4, que no se pueda volver uno a presentar, a reelegir, ¿no? Verdaderamente para hacer cosas relevantes en una metrópolis hace falta 8 o 12 años, ¿no? Y yo diría más 12 que 8, porque cuando quieres hacer un tren de cercanías, un metro, etcétera, son necesarios. Claro, con 4 años, pues pasa lo que le pasaba a Enrique Peñalosa en Bogotá, que busca beneficios políticos en 4 años y entonces termina haciendo BRTs, transmilenios, en lugar de hacer lo que la metrópolis necesitaba, que era el tren de cercanías y el metro y esas cosas. Por lo tanto, una necesidad de continuidad en Latinoamérica en esa gestión municipal, dicho para el alcalde y dicho para ti también, Judy, ¿no? Luego, una necesidad de dimensión metropolitana, ¿no? Son escalas diferentes y son escalas de transporte, de medio ambiente, de vivienda, de actividades productivas, etcétera, que no se pueden mezclar con los niveles urbanos que le corresponde a los municipios. La metrópolis tiene que tener una función diferente, como comentábamos antes, por los principios de subsidiariedad, ¿no? La metrópolis no tiene que pavimentar una calle donde hay un mercado ilegal, ¿no? La metrópolis tiene que reestructurar un mercado central como es la tiendona, relacionado, están, no sé si conocéis San Salvador, están al lado la tiendona con la antigua estación de ferrocarriles, y todo eso sí tiene una dimensión metropolitana porque es una reestructuración de esa centralidad metropolitana, ¿no? Esto, y Judy, yo saco de nuestra conversación, verdaderamente la figura muy importante en Latinoamérica sería, para aquellos países que tienen una constitución unitaria, y sois muchos, porque salvo Brasil o Argentina o México, normalmente son esa figura del gobernador que tenga, como en Francia lo fue, la necesidad de coordinar la política del Estado, que es 80 de cada 100 dólares en las inversiones metropolitanas. Tú has comentado esa necesidad de equilibrio entre justicia social, equidad, ¿no? Atendiendo a los más pobres, y además muchas veces los más pobres viven en áreas metropolitanas, pero en otras ocasiones son áreas rurales alejadas de la estructura económica de globalización, etcétera, ¿no? Pero la necesidad de ese equilibrio entre atender a los más pobres, que tienen absoluto derecho de tener los mismos niveles de vida que las ciudades, ¿no? Pero por otro lado también hay que potenciar el posicionamiento internacional de esas metrópolis, que son lo que va a permitir que el Estado obtenga el dinero a través de los impuestos para dedicarlo a los pobres. Con lo cual, verdaderamente es una dicotomía que en las áreas metropolitanas sabemos exactamente que es central y lo tenemos, vamos, todos los profesionales del IMF saben que esa es la dicotomía central y que hay que resolver, ¿no? Pero volviendo a lo de los gobernadores, me parece interesante en nuestra conversación esa figura del gobernador, potenciarla, que no sea simplemente protocolario. En Santo Domingo, en la República Dominicana, el gobernador está ahí para cortar unas cintas y para dar unos cócteles de cuando en cuando. No, el gobernador tiene que ser una persona de confianza del presidente porque le ha nombrado él, y que en cuanto 2 ministros no quieran entenderse porque no quieren entenderse, le pueda llamar por teléfono por la noche a su casa cuando está cenando y decirle:
presidente, que el ministro de tal y el ministro de no sé qué son unos zoquetes y no quieren escucharme en la necesidad de articulación de tal, ¿no? Que es una figura central. Y fíjate, ese gobernador o verdaderamente tiene la confianza del presidente y la fuerza del presidente para ponerle en evidencia cuando dos ministros no están haciendo las cosas bien, o incluso lo que te dije de Uganda, ¿no? Que ese gobernador sea una especie de ministro metropolitano, que participe de los consejos de gobierno y por lo tanto pueda poner en evidencia esas contradicciones. No tiene que ser el que haga carreteras ni el que haga hospitales, pero puede poner en evidencia en ese consejo de ministros o al final, a la salida, oiga, presidente, que mire, que no, poner en evidencia esas contradicciones y esa falta de coordinación, aparte de una función evidentemente de planificación, pero yo no creo en las funciones de planificación únicamente. Las funciones de planificación lo he vivido. Yo he sido planificador en el Ayuntamiento de Madrid del área metropolitana y el de transporte y el de vivienda no me hacían ni caso, porque los que tenían el presupuesto eran ellos y por lo tanto decían, no, no, yo ya tengo un programa que ha sido aprobado, que está en los presupuestos y yo hago lo que me da la gana y tú sigue planificando para el futuro. No, de planificación no tiene que tener capacidad de la gestión inmediata. Hay una definición de la planificación que me gusta mucho, que es planificar es tomar decisiones inmediatas con una visión general de futuro, ¿no? Y claro, ese ministro, ese gobernador ministro, aunque no tenga voz en el Consejo de Ministros, gobernador ministro que después le puede decir al presidente esto se está haciendo mal y lo que habría que hacer es tal cosa y tal otra, pues es fundamental y eso lo saco como conclusión de nuestra conversación. Judith, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, una vez más agradecerle a Judy y a Henry la participación, a todos ustedes por sumarse a este webinario del International Metropolitan Fellowship y seguramente vamos a estar compartiéndoles próximas actividades. Pronto llega el Día Mundial Metropolitano, que desde el instituto vamos a estar activando eventos y también el segundo Congreso internacional global metropolitano que estamos impulsando también del IMF en el mes de noviembre. Que bueno, vamos a estar seguramente contactándolos, invitándolos. Que bueno, que tengan una muy buena tarde. Bueno, Pedro, muy buena noche casi. Así que bueno, una vez más, muchas gracias. Gracias.